Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Desde Costa Mesa, California, y hasta lo último de la tierra, Almavisión presenta su programa El Pastor de Hoy. Y ahora con ustedes, el pastor José Arena. Sin duda, en estos días hemos estado viendo una nota que domina la mayor parte del tiempo en los canales locales, nacionales e internacionales de la televisión y las primeras columnas en los periódicos escritos, en las revistas, análisis, sobre una ley que pasó en la Corte Suprema, donde en el estado de California específicamente podrían ya los homosexuales y lesbianas contraer matrimonio con todos los derechos que esto implica. Un tema que para mí no es de crítica, no es un aspecto en el que yo tenga dudas. Procuro, cuando hablo de este tema, no herir personas, porque muchas veces nos encontramos que para dar nuestro punto de vista sobre algo que acontece, terminamos finalmente hablando de personas, de cosas específicas. Para el hombre de Dios, para la mujer de Dios, hay conceptos muy reales, muy vivos, indiscutibles, incuestionables, arraigados en la palabra de Dios, que nos traen a nosotros el informe real de lo que son y deben ser las cosas. Y escuchando sobre este tema que abunda en la televisión hoy en día, me di cuenta que es un celebrar este acontecimiento por parte de tantos grupos, las televisoras mismas. Mas yo me preguntaba, ¿dónde está el equilibrio de hombres y mujeres sabios que interpreten la palabra de Dios y nos traigan un consejo con relación a estas cosas, con fundamento bíblico? Y tuve el agrado, el privilegio, la bendición de Dios de conocer al pastor Edgardo Moreno. Y hablamos de este tema. Y lo primero que vino a mi corazón es que lo que yo pude escuchar de él, lo escuchara usted, teleaudiencia de Almavisión y del pastor de hoy. Y doy la gloria a Dios y mi gratitud al pastor Edgardo, porque fue muy pronto para aceptar esta invitación que nos va a enriquecer a usted y a mí. Pastor. Hermano Arenas, gracias. Volver a verle, qué privilegio. Gracias. Es un placer y es un honor estar con usted. Un saludo para la audiencia y definitivamente me honra con haberme invitado para hablar de este tema, que es un tema bastante controversial, pero que a la luz de la Escritura es muy fácil de tratarlo y también trae esperanza para muchas personas. Fue ese el sentir que quedó en mi persona cuando le escuché, Pastor Edgardo. No hay duda para nosotros. La palabra es específica. Pero he ahí lo importante de escucharle a usted. He encontrado mucha gente, pastores, creyentes, que al hablar de este tema hablan de personas y terminamos hiriendo personas, familias. No así en usted, que ve las cosas como Dios las ve y las manifiesta con amor. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo, pastor? Quizá vale la pena para que la audiencia entienda un poco a su servidor, aparte de estar acompañando al pastor Jorge Revién, pastoreando la iglesia Fortaleza para la Familia en la ciudad de Whittier, acá en el sur de California, para lo cual me es un gran honor ser parte del equipo pastoral. Yo soy periodista por más de 27 años y tuve un gran honor en mi país, El Salvador, de haber sido secretario privado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, no siendo abogado, siendo un periodista. Por muchas circunstancias Dios me puso en ese lugar. Desde entonces he sido un asiduo investigador de temas legales desde una perspectiva bíblica, pero tratando de no involucrar mis sentimientos, sino ser lo más objetivo posible. Este tema es un tema muy controversial, como yo decía, despierta pasiones. Pero para mí la Biblia es muy clara. Yo con ninguna persona que tenga una preferencia sexual diferente a la mía, le voy a tratar de acusar o herir o ir más allá de lo que la Biblia dice. Génesis, o sea, en la primera página de la Biblia se resuelve este tema. Génesis
en el capítulo 1, versos 27 y 28 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Y aquí viene la parte importante. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla o gobiernen la tierra. Eso quería decir la palabra. Entonces, cuando dice que Dios crea al hombre y la mujer, los bendijo con estas palabras. Les dijo, únanse y tengan hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo veo el movimiento homosexual en Estados Unidos y en muchos otros países también, obviamente en Europa y otros, en América Latina, celebrando el que ellos van ahora a poder casarse, yo digo, es un tema legal, ¿se pueden casar? Sí, pero ¿sabes qué? Tú te casas y te alejas de esta bendición que Dios dijo, de la fundación dijo, van a ser ustedes benditos cuando se fructifiquen y tengan sus hijos. Están renunciando a una bendición que Dios les da. Pero más adelante voy a abordar ese tema. Volviendo al fallo de la Corte Suprema de Justicia, quiero hacer un énfasis en dos aspectos de la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos, que se aprobó en 1776, dice, sostenemos con evidente por sí misma dichas verdades que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, por su creador, o sea, no vienen del mono, no vienen de otra cosa, vienen por su creador, y dice, la vida, o sea, los derechos inalienables son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Cuando yo veo el debate en CNN y en las grandes cadenas, todo el movimiento gay, de lesbianas, transexuales, dicen, es que nosotros al casarnos vamos a ser felices. De acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, ellos tienen derecho a ser felices, y lo cual es valioso. Ahora, esto tiene una perspectiva legal que la mayoría de personas no conocen. No saben que en las leyes está establecido que los únicos que pueden crear leyes son los que se llaman legisladores, senadores y congresistas. Sobre ellos, el soberano es el pueblo, o sea, los votantes. Para el caso de California, los ciudadanos, los votantes de California decidieron establecer que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, punto. Pero ahora viene una instancia mayor, que es parte de esta pirámide del gobierno nuestro, viene la parte judicial y la Corte Suprema por mayoría decide que dice, no me importa lo que dicen los ciudadanos de California, no me importa lo que dicen los legisladores de muchos estados, y yo impongo mi autoridad para decir ahora que el matrimonio es válido entre un hombre y una mujer, porque hay una minoría que logró imponerse por intereses políticos, por intereses económicos, por muchas otras situaciones que no vale la pena discutir. Pero es una ventana muy peligrosa, porque esta vez fue muy fuerte, porque la Corte Suprema está imponiendo la decisión y el deseo de una minoría sobre toda una población y todo el país. Entonces se abre una ventana muy fuerte, y un ejemplo muy rápido para que la gente entienda qué es lo que ha pasado. Póngale que mañana se despiertan los señores de la Corte Suprema con una noción de los vegetarianos y dice, ahora nosotros vamos a dar todos los argumentos por los cuales comer vegetales es saludable, y estamos de acuerdo que es saludable, pero todos en Estados Unidos ahora vamos a ser vegetarianos. Y dice, ¿por qué? Porque las legislaciones de cada país o de cada estado dejan la libertad, pero ahora por ley vamos a ser vegetarianos. Entonces se abre una ventana con esto de que la Corte se impuso, y ese es un tema de los legisladores, es un tema de los abogados, es un tema de las federaciones de abogados que ellos tendrán que analizar. Si ese es el proceder que se está violentando, la autoridad que se le dio al legislador, que es electo por el pueblo, y al pueblo, en este caso de California, se le atropelló porque el pueblo ya había decidido. Entonces eso se abre desde el punto de vista jurídico, algo que no nos compete a nosotros desde el punto de vista de la pastoral o los teólogos o los estudiantes de la Biblia, pero sí es algo que van a tener que ver ellos. Desde el punto de vista biológico, qué lástima que las parejas que están buscando ser felices no alcancen la bendición que Dios estableció para el matrimonio, que es la de multiplicarse y tener hijos. Me van a decir, sí, pero vamos a poder adoptar con los mismos derechos. Sí, pero los que somos padres, los que son madres, van a saber y van a poder decirles, sí, pero no es lo mismo. Y es algo que solamente el que es papá y mamá
de su propia semilla y que ve ese fruto del amor y de esa relación íntima con su pareja, ahí. Y la última parte, que me parece a mí muy importante también, es la emocional. Y creo que esto fue un tema que platicábamos con usted fuera de cámara cuando yo le decía, pastor, ellos buscan la felicidad. Si nos preguntaran a los heterosexuales, a los que tenemos parejas de diferentes sexos, o sea, un hombre casado con una mujer casada con un hombre, nosotros le hubiéramos dicho, casarte no te hace feliz, porque casarnos no es la solución. Nosotros cuando somos jóvenes decimos, cuando yo tenga novia voy a ser feliz, y viene la novia o el novio. Cuando yo me case voy a ser feliz, y no llega la felicidad. Cuando yo me divorcie voy a ser feliz, se divorcia y tampoco es feliz. Cuando yo encuentre otra mujer voy a ser feliz. No somos felices, ¿por qué? Porque el hombre encuentra propósito en una relación íntima que es superior a la de un ser imperfecto como lo es un hombre y una mujer. Cuando encuentra una relación con Cristo, cuando encuentra un propósito de vida que va sobre eso, entonces esa relación de dos seres humanos imperfectos comienza a perfeccionarse a través de la enseñanza de la palabra, a través de algo que Dios pone en nosotros, que es poderoso, que es el Espíritu Santo. Entonces ahí empieza a llegar la felicidad, recién empieza a llegar la felicidad. Entonces esta gente hoy están celebrando que se van a casar, pero dentro de muy poco tiempo van a empezar a divorciarse. Ya tenemos los primeros casos en México, por ejemplo, en el Distrito Federal, donde ya se pueden casar. Ya están los primeros divorcios de gente que se casó hace menos de un año. Y estamos hablando de homosexuales, estamos hablando de lesbianas, porque se dieron cuenta que la parte legal de la unión no es la que da la felicidad, pero es una experiencia que ellos van a tener que atravesar. Pastor, ayer en la mañana tenía yo que registrar un documento en el condado de Los Ángeles y cuando llegué me sorprendo porque dije, ¿cómo hay gente registrando documentos esta mañana? La espera es de 3 horas cuando yo tenía que estar en un lugar dentro de 2 horas para llevar ese documento. Y vi la línea y dije, no llego en 3 horas al final. Cuando llego a la ventanilla me dice la persona, no, ahora este proceso suyo se hace todo aquí. Bueno, ¿y qué hacen ellos? Oh, pues es que se están casando por esta nueva ley. Y era tan grande el número. Y meditando en las palabras del diálogo enriquecedor que tuve con usted el domingo, me vino a la mente esa pregunta. Bueno, ahora se están casando. ¿Cuándo caminará por estos pasillos el primero para solicitar divorcio? Muy pronto, muy pronto. Y el otro argumento que ellos usan es que dice, es que ahora vamos a tener los mismos derechos. ¿Cuáles derechos? Todos conocemos esta historia. Yo estuve recientemente visitando a una señora cristiana, empresaria. Ella y su esposo en los últimos años han ganado más de $10 millones. Y en este momento, esta señora no tiene derecho bueno, más bien en los últimos 2 años, no puede mover ni 5 centavos de todo el dinero que ellos tienen. El esposo, cuando tuvieron la discusión y se separaron, dejó de pagar las propiedades, perdieron 3 casas, dejó de pagar los carros, perdieron los carros, y ahora la señora recién se está dando cuenta que tiene una deuda de más de $25,000 en la escuela de su hija, porque estaba en una escuela privada. Y entonces ella dice, y me dice, hermano, no tengo dinero porque el juez no me permite tocar nada. Este es un tema que ellos, cuando ellos dicen, nosotros vamos a tener derechos, sí, van a tener derecho a esos pleitos, porque esos pleitos son aquí en las Cortes de Estados Unidos así. No importa si eres un hombre con una mujer o un hombre con un hombre, cuando se ve el amor, cuando el amor sale, cuando la emoción sale, cuando todos esos sueñitos y esos pensamientos salen, te das cuenta que hay una realidad. Cuando no es correcto y las cosas no empiezan bien, terminan mal siempre. Y lamentablemente eso que usted vio ahí, los registros de las parejas homosexuales casándose, dentro de muy poco vamos a conocer las historias de pleitos, de herencias, de dinero, de autos, de casas. ¿Por qué? Porque no es lo correcto. Porque no es lo correcto. Pero lo que quiero decir es, y ese es el punto, esto no es exclusivo ni de los homosexuales, ni de las lesbianas, ni de los heterosexuales. Ser humano. Del ser humano en general. Mientras Cristo no es el centro del matrimonio, mientras el matrimonio no está basado en la palabra, no hay quien lo salve. Qué importante lo que ha dicho, pastor, porque dentro de las iglesias nos vemos, vuelvo a decirlo, señalando al homosexual, a la lesbiana. Pero estos problemas no son privativos de ellos, son del ser humano sin Jesucristo. Es riqueza en esto. Ahora, los hemos ofendido mucho, ¿no? A mí me gusta trasladarme a la época de Jesús cuando son todos estos temas.
Yo tenía 24 años cuando tuve la oportunidad de ser candidato para el Congreso de mi país. Le consulté a 2 o 3 hermanos en la iglesia y me dijeron, hermano, la política es sucia, los políticos son corruptos. Y yo dije, sí, tienen razón. Y me quedé con ese pensamiento. Y pude hablar con un hermano anciano que había estado en una muy, muy buena posición. Bueno, había sido presidente de un país. Como periodista tuve acceso a él. Y le digo, hermano, estoy confundido. Y yo le digo, los políticos son sucios, son corruptos. La política es corrupta. Y nosotros los cristianos, ¿será que tenemos un lugar ahí? Y me dice, Edgardo, ¿tú crees en el poder de la sangre de Cristo? Y le digo, por supuesto. ¿Tú crees que perdona pecados? Sí. ¿Tú crees que sana al enfermo? Sí. ¿Y por qué no va a limpiar la mesa de un ministro? ¿Y por qué no va a limpiar la mesa de un congresista? Y yo dije, ok. Entonces fui donde mi pastor, pedí la bendición y él me dijo, no es para todos, pero tú puedes hacerlo. Y yo me convertí en uno de los diputados más jóvenes. A los 26 años yo fui electo diputado en mi país. La experiencia fue muy enriquecedora porque nosotros en la iglesia condenamos y decimos, el político es corrupto. Sí, pero el político necesita a Cristo. Y un político con Cristo en su corazón es un político transparente, es un político que hace las cosas justas, que hace las cosas correctas, que le es fiel a su esposa, que le es fiel a la ley. Entonces, es lo mismo en este caso. Nosotros a veces nos ponemos como en la época de Jesús. Recuerdo a la mujer que venía con flujo de sangre. La mujer con el problema del flujo de sangre no solo era un problema biológico, probablemente un cáncer en el útero o algo así. No solamente ese era el problema, era que tenía más de 10 años de vivir alejada de su familia, alejada de la comunidad. ¿Por qué? Porque la habían declarado inmunda. Y nosotros desde hace mucho tiempo en la iglesia hemos declarado inmundos a los homosexuales y a las prostitutas y a las lesbianas, cuando el pecado de homosexualidad es exactamente lo mismo que el de la mentira, el del adulterio, el de la fornicación, el del robo, exactamente es el mismo. Es más, hay mucha gente viéndonos en este momento que están en las iglesias cristianas sentados a la par de una mujer que no es su mujer y de un hombre que no es su hombre y que están en pecado, pero señalan a los homosexuales. Entonces yo pienso que la iglesia debe de convertirse en una antesala del cielo y no del infierno, porque si no caemos en el papel de los fariseos de la época de Jesús. Que los hay todavía en este tiempo presente. Porque cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, fariseos, pensamos que esto concluyó hace 2000 años. La naturaleza del ser humano religioso sigue siendo la misma y será hasta el día en que Jesucristo venga. ¿Cuál debe ser la visión y el lente a través del cual la iglesia debe ver esto que está sucediendo, pastor? Primero, no debemos de tomar el papel de Dios. Todos, pastores, sacerdotes, ricos, pobres, hombres y mujeres, un día nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo y el único abogado y el único que vamos a tener que tiene derecho a hablar en ese juicio es el Señor Jesucristo, para decir si nosotros le reconocimos como el Salvador de nuestra vida y el Señor de nuestra vida. Es el único. El día que estuvimos comiendo, hizo énfasis en esto, Salvador y Señor. Hábleme de eso. Sí, lo que pasa es que en el español, sí, yo lamento que mucho de la escritura nuestra, cuando se traslada al español, no se logra transmitir la fuerza de la palabra. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos a la gente, tú tienes que recibir a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor. Pero en el español, el Señor no dice nada. Señor José, Señor Juan, Señor diputado. No, eso no es. La palabra cuando habla de Señor, en aquella época existían los esclavos, ¿verdad? O sea, yo soy dueño de tu vida. O sea, yo decido si sales o entras. Yo decido si comes o no comes. Bueno, Jesucristo nos está llamando a hacer eso. Que cada pensamiento que tengamos sea sometido a Él. Que cada actitud que tengamos sea sometida a Él. Que cada decisión financiera que tomemos sea sometida a Él. Que cada palabra que digamos sea sometida. Eso es Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos volvemos a veces, no entendemos eso, nos volvemos justicieros. Y por eso decía yo, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? Primero, no tomemos un lugar que solo a Dios le corresponde. Él es el único que tiene autoridad para mandar gente al infierno o para justificarlos en el tribunal de Cristo para que entren al cielo. Ningún pastor tenemos la autoridad para decir, tú te vas al cielo o al infierno. Mi obligación, si yo quiero hacer el papel de Cristo en la tierra,
como hijo de Dios que soy, como representante, como embajador que soy, es abrir la puerta para que a la iglesia entren los borrachos, los adúlteros, los mentirosos, las mentirosas, los fornicadores, los homosexuales, los alcohólicos, los drogadictos, el pandillero, toda esa persona que entre. ¿Por qué? Porque Cristo por ellos vino. No vino por los que nos creemos santos o no vino por los que creemos que somos mejor que otros. Vino por los perdidos. Y por eso para mí, cuando me ha tocado evangelizar a personas que tienen una decisión y una preferencia sexual por gente de su mismo sexo, yo siempre les digo, ¿tú te consideras una buena persona? Y dice, sí, por supuesto. Dice, pero ya sé para dónde vas, para dónde voy. O me vas a decir que los gays, que las lesbianas no entramos al reino de los cielos. Párate ahí, yo no he dicho nada. ¿Tú has dicho alguna mentira? Sí. ¿Cómo se le dice a los que dicen mentira? Mentiroso. Ok. ¿Alguna vez has robado algo? Aunque sea algo chiquito. Bueno, sí, todos hemos robado. ¿Cómo se le dice al que roba? Pues ladrón. Ok, déjame decirte algo. La Biblia, mi Biblia dice que ningún mentiroso, que ningún ladrón va a entrar al reino de los cielos. O sea, tú estabas descartado desde antes de tu preferencia sexual. Esa, tu preferencia sexual, se agrega. Entonces, pero igual, el mentiroso tiene perdón, el ladrón tiene perdón, tú también tienes perdón. Cristo vino por ti, Él te ama. Y nosotros como iglesia debemos de amar a todas las personas independientemente. Jesús, y todos lo conocemos el pasaje 3:16 de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Biblia es el libro más igualitario que existe. Ahora dicen, oh no, es que la Corte Suprema tomó una decisión de igualdad. Mis compañeros periodistas, eso escribieron en Facebook, en Twitter, decían, finalmente llegó la igualdad. No, señores, la igualdad llegó en la cruz del Calvario, cuando Jesús dijo, para todo el que crea. Para todo el que crea es la salvación. Para todo el que cree es la bendición. La Biblia es incluyente. Los cristianos somos los excluyentes. Exclusivos. Exactamente. Sí. Y esto ha sido una plaga, una enfermedad que se va pasando de generación en generación. Dios nos llama, Pastor Edgardo, en todo tiempo, pero a usted y a mí en este tiempo, que es por el cual le vamos a dar cuentas a Dios, a hacer luz. Básicamente, nosotros tenemos que ser luz donde Dios nos ha puesto. Yo particularmente creo que en este siglo, que creo que es el que va a ver la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos teniendo un gran privilegio, porque estos temas solo abren el debate a temas que estaban vigentes en la época de Jesús, a temas que estaban vigentes en la época de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel por años habían esperado al Mesías, por años, pero se habían vuelto tan religiosos que cuando vino Cristo, vino el Mesías, vino el Salvador del mundo, su religión no les permitió ver la oportunidad que tuvieron de haber sido parte de esta gran revolución, que 12 hombres sí lograron ver. Esos 12 apóstoles sí lograron ver, porque su corazón estaba sensible. Y era gente rebelde. Un Pedro 3 veces negó al Señor Jesucristo y encontró un lugar en la iglesia. Una mujer que había tenido 7 maridos, samaritana, encontró un lugar en el mensaje de Cristo. Ahora imagínense, hermano, nosotros sacando gente de la iglesia por cómo se visten, o por cómo hablan, o por cómo se ven, ya no se vale. Nuestra religiosidad tiene que ser sometida a la gracia de Cristo. El mensaje de Jesucristo es un mensaje de gracia. Y si hay gente que nos está viendo, que tiene un hijo homosexual, o una hija lesbiana, que no pierda la esperanza, que lo vea con los ojos de la fe y dice, yo veo a mi hija casada con un hombre porque esa es la voluntad de Dios desde que lo creó, para que se multiplicara y para que tuviera hijos. Yo así lo veo. No lo voy a declarar porque el soberano es Dios, pero yo sí voy a poder hacer eso. Ser luz y mi amor y el mensaje de Cristo, transmitirlo a la gente que más lo necesita. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Esta es la verdad, la palabra del Señor. Pero qué importante cuando hay temas específicos como los que están
revolucionando al mundo o tomando el primer lugar hoy en los medios masivos de comunicación para informar estas cosas. Qué importante que hombres ungidos de Dios, con fundamento y conocimiento profundo en la palabra y un gran amor a Dios, vengan y ventilen a usted y a mí el sentir de Dios, la perspectiva de Dios sobre estas cosas. Y estoy seguro de que tanto usted como lo estoy yo, hemos recibido esta luz de parte de Dios sobre estas cosas a través del pastor Edgardo Moreno. Pastor, ciertamente es primicias de muchas otras noticias que tomarán las primeras planas y en las que también la iglesia necesita hombres como usted que vengan a vertir lo que Dios piensa sobre ellas. La homosexualidad, pero ¿qué del crimen? ¿Qué de la tragedia? ¿Qué de los temblores? ¿Qué de los decaimientos en las finanzas de poderes de naciones? Son temas que atañen a la iglesia. De hecho, no podemos desligar un tema del otro. Decía un hermano, cuando el pecado llega a una nación de esta forma que ha llegado a Estados Unidos, matando millones de niños a través de la ley del aborto, aprobando y promoviendo el divorcio como la salida más fácil para los problemas en el matrimonio, y ahora esta decisión de la Corte Suprema de ir en contra de Dios, estamos enfrentando al Dios vivo y por ende van a haber consecuencias. El pueblo de Dios tiene que estar preparado para eso. Hasta un próximo programa del Pastor de Hoy y que Dios le bendiga abundantemente. El Pastor de Hoy es una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios. Escríbanos al P.O. Box 26590, Santa Ana, California 92799 o llámenos al 213-627-8711.